Bienvenidos a Más Allá de las Finanzas, un espacio donde las conversaciones sobre dinero se vuelven reales. Charlas sinceras que te acompañarán a tomar el control de tu futuro financiero. Bienvenidos al podcast Más Allá de las Finanzas. El día de hoy tenemos como invitado a Einer. Einer, muchas gracias por estar acá. Einer es amigo de toda la vida, compañero del cole, de todo. De la universidad. De la U, de muchas cosas, y hoy pues la idea de este episodio es conversar un poquito sobre, pues yo lo veo así como las bendiciones que creo que hemos tenido ambos en la vida, pero más que todo como tu caso personal y cómo, digamos, además de que te admiro un montón, alguien tan joven puede tener buenas oportunidades, y creo que también es como esa encrucijada entre decir, bueno, tengo una buena oportunidad y ¿qué hago? ¿Cómo la aprovecho? ¿Verdad? Si hago ese balance entre gastar ahorita, gastar después, la presión incluso de tener que seguir haciéndolo bien porque ya uno está bien. Entonces, hablar un poco de ese tema y ver cómo te ha ido hasta ahorita. Ok, bueno, Fabi, primero, muchísimas gracias por invitarme. Como dijo Fabi, nosotros nos conocemos hace como 15, 20 años. Claro, quizá. Desde los que 12, una cosa así. Como desde los 12, 13 años, o sea, ya llevamos tiempo. Bastante. Y de hecho me gusta mucho que estamos acá porque vos sos como de las primeras personas cuando empezamos con finanzas, ¿te acordás? Vos fuiste como la primera que quería como meterse en ese mundo de claro. cómo puedo aprovechar mi dinero. Entonces fue lo que a mí me ayudó también muchísimo. Entonces, Fabi, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos también por estar acá. Originalmente los dos somos del pueblo, de la montaña, ¿verdad? De San Cristóbal Norte. Exacto. Ya Einer está en otro lado, ya vive más en la ciudad, entonces pues es todo también una logística para venir por acá, que eso también lo agradezco un montón, pero tal vez empezamos con lo que yo siempre pregunto a todos, y es cómo fue en la infancia o en su casa el tema de finanzas personales, si pues lo tocaron, si te enseñaron o no te enseñaron a ahorrar. Yo creo que eso también define mucho como lo que uno va a hacer en el futuro, ¿verdad? Y si es algo que vio, que no vio, ¿verdad? Que me cuente un poquito cómo estuvo el tema ahí. Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando yo estaba pequeño, mi mamá en ese tiempo trabajaba en el parque industrial, entonces obviamente había semanas en las cuales teníamos más dinero que otras, pero mi mamá siempre fue una persona, yo siempre he dicho, ella era muy inteligente con el dinero que ella podía hacer. Porque yo me acuerdo que ella todas las semanas, en lugar de darme un montón de plata todos los días para que yo me fuera a comprar un montón de cochinadas, digamos, en la escuela, yo me acuerdo que ella me decía, cuando llegue el viernes, en ese momento me da 100 colones, a veces me da 150 para yo comprarme algo el viernes, ¿verdad? Ya estamos en el punto en el que decimos en aquel tiempo. Exactamente, en aquel tiempo, sí, me siento súper vivo. Pero yo me acuerdo que ella me decía eso. Entonces, mami, cuando ella trabajó casi como 10 años en el parque, me parece, fue cuando empezaron a despedir un montón de gente. Entonces, con la plata que le dieron de la liquidación, ella lo que hizo fue que pidió un bono, y también la otra parte que le dieron, ella lo que hizo fue que terminó de pagar la casa. Entonces, ella hizo como ciertos arreglos a la casa para terminar de hacerla, y la casa quedó completamente libre, ¿verdad? Entonces, mami, yo siempre he visto que se ha caracterizado mucho porque ella trata de ahorrar lo más que puede, incluso a veces donde no tiene ni siquiera ingresos, entonces ella trata como de ahorrar más. Obviamente es muy diferente, porque cuando uno está pequeño, uno como eso no lo ve, no lo dimensiona. Sí, uno nada más se acuerda como que uno decía, mira, es que cuando yo estaba chiquitillo tal vez yo quería algo y no me lo compraban de una vez, ¿verdad? Porque uno tiende a pensar eso, ¿verdad? Pero ahora que me pongo a pensar, tal vez el tema no estaba como explícitamente dicho de, sí, estamos ahorrando, estamos creando esto, es importante siempre tener como un equilibrio financiero, pero yo siempre aprendí como eso de ella, como de ahorrar plata. Obviamente mi mamá no se mete en inversión en esas cosas, pero más que todo yo siempre aprendí como el hecho como de ahorrar inconscientemente, pero cuando yo empecé a crecer, obviamente no fue algo como que yo dijera activamente, que dijera, uy, tengo que ahorrar, sino que uno se está limitado por muchas de las cosas, por el salario en ese momento, ¿verdad? Pero sí es algo que tal vez en la casa no se hablaba, pero sí, toda mi familia sí tiende como el hecho como de hay que ahorrar, no hay que gastar todo de una vez, sino que hay que ahorrar. Entonces, sí, pero hasta mejor es verlo ya con el ejemplo, digamos, a mí me pareció parecido con mi mamá, cuando ya, pues, ella se fue a vivir a otro lugar y digamos, ya le tocó como amueblar su casa y todo. Yo la veía a ella, donde ella sacaba plata para este mes voy a comprar esta cosa, ¿verdad? Exacto. O voy a ir pagando esto. Nunca me dijo, Fabi, mira, si usted tiene plata, siempre ahorra, no. Pero uno lo ve y uno dice, bueno, yo he visto que lo hacen, así como hay otras personas que uno ve que también solo gastan y gastan y gastan, o que pasan pidiendo prestado, o se quejan. Entonces uno todo eso indirectamente lo escucha y lo va interiorizando, ¿verdad? Entonces qué bonito, porque al final eso le ayuda a uno a dos cosas, yo creo, uno como aprender de lo que pues no hay que hacer, ¿verdad? Y también obviamente motivarse y saber que le están dando ese ejemplo para poder hacerlo, ¿verdad? Y creo que eso es importante. De hecho, vos acabas de mencionar algo muy importante, y es que mi mamá, yo me acuerdo que ella siempre decía, es que cuando uno no tiene plata, uno no pide prestado.
Fue lo que ella me decía. Entonces, ella siempre como que, y eso es algo que he tratado como de lidiar, porque yo me acuerdo que ella me decía, es que si simplemente no hay plata, uno no pide prestado, y ya. O sea, si uno no puede, no puede en este momento. Entonces, digamos, a veces, bueno, ya ahora, en la vida adulta, a mí me cuesta mucho como tratar de pedir plata o pedir un préstamo, porque es como ese hecho como de... Un cierto miedo. Exacto, como me voy a endeudar, qué pereza endeudarme. Porque, digamos, yo sí crecí como con ese estigma de, es que si uno no tiene plata, entonces mejor no pedir prestado. Claro, claro. Pero todo es un balance, ¿verdad? Sí, todo exactamente, es un balance. sí, al final está eso. Y como le digo, hay cosas positivas y negativas que uno siempre lleva. Exacto. Y eso al final tiene que ver con las decisiones que toma. Entonces, aunque tal vez hay que trabajarlo para tener como esa tranquilidad con la deuda, porque a veces son beneficiosas, por lo menos le pone a uno ese freno de tomar decisiones como más consciente, más informado, que también me imagino que ha sido parte del proceso de todo lo que ha tenido que hacer, ¿verdad? Pero que dicha que pues en esa parte del inicio siempre te tuvo ese apoyo indirecto, pero por lo menos eso está, y eso ahora se refleja, por supuesto, en todo lo que ha tenido que vivir, ¿verdad? Y digamos, en el caso de nosotros, bueno, nos gustaba mucho todavía, yo creo, estudiar, ¿verdad? Sí. Siente que ese, no sé, gusto, deseo de estudiar es como una de las cosas principales que lo ha llevado hasta donde está en este momento. Tal vez nos cuenta un poquito a qué se dedica, a qué ha estudiado, ¿verdad? Qué es lo que hace. Empezamos parecido, pero nos separamos mucho en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito eso y para que también, diga, la gente que nos está viendo se dé cuenta de por qué ahorita, digamos, vemos los frutos, y vamos a hablar un poco de eso, de todo ese esfuerzo y todo lo que ha pasado y cómo es que uno logra tener, digo, una realidad bonita en este momento y buenas oportunidades, pero todas son bien trabajadas, ¿verdad? Ok, bueno, es como long story short, literalmente yo siempre digo a la gente, bueno, yo estudié en la UCR, cuando Fabi y yo salimos del Colegio Técnico Profesional, en ese momento era Banca y Finanzas, ya no existe, ya no por cierto, existe. se acaba de pensionar el profe Walter. Ah, eso vi, de hecho un día eso vi en una publicación, pero bueno, nosotros salimos de eso, ya en esa especialidad en el colegio ya no existe, entonces ya no existe del todo. Entonces, en ese momento, cuando yo salí de esa especialidad, nosotros, bueno, yo empecé a hacer una práctica en el BCR, no me quedé. Ah, sí, cierto, sí, yo también fui al BCR, pero a otra sede. Exactamente, yo al final creo que hice todas las pruebas y todo, algo había pasado, no me quedé, entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo que empezar a hacer las vueltas para entrar a la U. Claro. Entonces, en ese momento yo hice las vueltas, entré a la U, entré a física pura, no me gustó, literalmente no me gustó, yo no sé por qué entré a eso. Y después me cambié a farmacia, tampoco me gustó. Okay, y después fue cambio bastante fuerte. Sí, o sea, completamente diferente. Y después fue que brinqué a administración pública, porque en ese momento con alguien había hablado y me ha dicho como que en administración pública se ve un montón de cosas de matemática y que no sé qué, ¿verdad? Sí, uno siempre buscando sí, exactamente, lo más difícil. Sí, exactamente, y yo sí como administración pública, entonces cuando yo entré a administración pública me quedo viendo y digo yo, pero es que esto no es lo que a mí me dijeron. Claro. Porque yo en mi cabeza, no sé por qué yo pensaba que iba a ser mucha matemática, mucha estadística y fue completamente diferente, o sea, eso no fue lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces yo, como a los 2, 3 años de llevar la carrera, yo me acuerdo que yo dije, ay, la verdad que esto a mí no me encanta, voy a meterme en economía, porque en ese tiempo yo decía, yo quiero una carrera que me dé plata. Bueno. Que me dé plata y que me permita saber un poco más de las finanzas, ¿verdad? Entonces yo empecé a estudiar economía. Entonces, llevaba en paralelo administración pública y economía, me gradué de las dos. Cuando empecé a trabajar en el Banco Popular, me acuerdo, en finanzas. Pero después, cuando yo empecé a trabajar, yo decía, a mí no me gusta esto. O sea, yo decía, yo no me veo toda la vida trabajando en esto, jamás de la vida, porque para mí era como muy repetitivo y hasta cierto punto todos los trabajos siempre van a ser repetitivos. Entonces, por ese lado también es importante saberlo. Es diferente repetir algo que a uno le gusta. Exactamente. Y cuando yo me acuerdo que yo estaba en la U, no sé si te acuerdas de cuando uno veía un programa que se llamaba eViews. Ah, ¿sí? A mí me gustaba mucho analizar datos con eViews y también con SPS. SPSS. Los únicos cursos que me gustaron fueron eso literalmente. Claro. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en el banco, había unas cosas que uno tenía que analizar con Excel, ¿verdad? Sí. Entonces decía, bueno, esto me interesa, entonces empecé como a buscar cosas de cómo irme por el lado más que todo como de análisis de datos, porque en ese tiempo nadie sabía quién era ciencia de datos, nadie sabía, ¿verdad? Sí. Entonces me fui por ahí y después me empecé a cambiar de trabajo y después yo me acuerdo que salió una oportunidad en la Casa Amarilla. La Casa Amarilla, okay. En la Casa Amarilla salió una beca y esa beca se llamaba como Business Analytics and Big Data. Y era una beca de un 60%. Muy bien. Entonces, en ese tiempo yo estaba trabajando en una empresa, era una transnacional, y salió la oportunidad. Yo dije, bueno, voy a aplicar, no pierdo nada. Entonces, a mí yo nada más vi como el programa de estudios y yo decía, bueno, esto me interesa. O sea, el 80% del plan de estudios yo no lo entendía, ni siquiera sabía qué era eso, ¿verdad? No sabía nada. Claro. Nosotros no venimos de un ámbito de programación para nada. No, cero, sí. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, qué interesante, vamos a ver cómo me va. Me gané la beca. Pero ahí fue la primera encrucijada, porque yo me acuerdo que
yo tenía que aceptar la beca, pero en ese momento cuando usted aceptaba la beca tenía que hacer los pagos. Okay. Porque usted le dan la beca condicionada a que usted hiciera la matrícula. Entonces yo decía, bueno, no tengo la matrícula la pagaba usted y ellos ya después seguían aportando el 60%. Exacto, pero uno tenía que hacer un pago inicial. Eran 2 pagos iniciales, los podía fraccionar. Entonces primero era uno para asegurar el campo y luego era otro en el tiempo. Pero en ese momento yo llegué a la primera encrucijada. Yo decía, yo no tengo ahorros. O sea, y no... ya tenía rato de trabajar, pero... Tenía rato de trabajar, pero eran ahorros, o sea, literalmente era como mini ahorros que no me iban a cubrir jamás de la vida que valía eso. Y durante esos primeros... ¿Qué meses, años de trabajo? No sé. Como primer año y medio. Año y medio. Y pues obviamente, y no le pasó, aquí un paréntesis en esto, porque a mí me pasó que yo sentía que tenía más plata cuando estaba en la U y estaba estudiando que cuando estaba trabajando. Por supuesto que sí, o sea, sí. ¿Qué es eso, verdad? Sí, por porque supuesto. Al final uno no sabe o no le enseñan del todo cómo administrar eso y entonces uno empieza, ya tengo plata, puedo hacer esto, ya puedo comprarme lo otro, ¿verdad? Que sí, porque uno se vuelve loco. Que todo. Exacto. Y al final siente uno que tiene menos plata que cuando no tenía ingresos, ¿verdad? Exacto. Qué increíble. Y pasa justo eso, ¿verdad? Que llega una buena oportunidad. No tenemos ahorro. No. Exacto. Creo que es que uno cuando empieza a trabajar al principio, uno como que uno dice, bueno, me lo merezco. Sí. Me lo merezco. Entonces me lo merezco y uno no se da cuenta que es como una bola de nieve en el que usted va acumulando y acumulando y acumulando y después te dice, Dios mío, yo no tengo plata. Pero bueno, siguiendo con el cuento. La cosa es que yo dije, bueno, no tengo plata. Entonces yo dije, bueno, no tengo plata, voy a dejar pasar la maestría. Cuando literalmente, Fabi, en esa semana me llama... Yo me acuerdo que me llama alguien de Banco Promérica y me ofrece plata. Ay, sí. Me dice, como que saben, ¿verdad? me dice, es que estábamos dando una oportunidad, no sé qué, bla, 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 estamos viendo clientes y estamos ofreciendo una cierta cantidad. Entonces me dice, ¿usted no necesita esta plata para algo? Y yo, no, la verdad no. Pero cuando él me dice, no tiene un proyecto de vida, no tiene como algo que quiera estudiar, ahí cuando me dijo estudiar, yo dije, aquí es. Claro. Entonces, con todos los míos que yo tenía, me endeudé. Sí, entonces, más con una carrera nueva y que exactamente. Algo que no existía, digamos, ¿verdad? Exactamente, entonces yo dije, bueno, me voy a endeudar, me endeudé. Y después de eso, bueno, la maestría consiste en que yo tenía que irse fuera del país, entonces me fui del país un tiempo. Y después ya llegué aquí con la maestría, ¿verdad? Entonces la cosa fue que yo con la maestría, ¿verdad? Yo dije, ya ahora sí, me voy a dedicar a hacer esto. Adivine que llego al país, no había trabajos en lo que yo hacía. Claro, porque era muy nuevo. Porque era muy nuevo, nadie sabía qué era. O sea, yo decía, había que como que transformarlo y decirlo diferente para poder llegar. Pero digamos, yo llegué con una mentalidad de, ay, no, es que esto es súper demandado, yo voy a llegar, voy a encontrar trabajo donde sea. Pues no, ¿verdad? Llegué y no encontré trabajo en ningún lugar. En ese tiempo yo me acuerdo que nada más había un trabajo como en IBM, nada más. Y pedían un montón de experiencia. Claro. Y yo no tenía experiencia. Sí. Entonces me tocó volver como otra vez a seguir en finanzas, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo me acuerdo que había una posición en Abbott. Okay. Como donde al principio era como Big Data Developer, una cosa así. Pero ellos cuando estaban entrevistando a mí, como que yo les dije, bueno, es que yo eso específicamente no lo puedo hacer. Yo puedo hacer algo más de ciencia de datos como un Data Scientist, ¿verdad? Entonces yo como les expliqué. Entonces, bueno, fue una experiencia no tan grata porque al final de cuentas ellos estaban buscando una cosa completamente diferente a la que yo podía ofrecer. Claro. Pero a mí eso me sirvió para llegar y tener experiencia en ciencia de datos al menos. Después de eso empecé a trabajar en un banco, en otro banco, en un banco privado, y después de eso me empecé a especializar más en el área de Machine Learning, que es lo que me gustaba. Pero yo después ya cuando empecé a ver más o menos lo que me gustaba de todo el stack que me habían dado, porque al principio la primera maestría era como muy generalista, era como aprenda de esto. De cada cosa. Exacto. Y uno ya busca qué le gusta más para exactamente. Entonces, cuando yo dije, bueno, me gusta más este tema, yo empecé a buscar otras maestrías y yo decía, bueno, me gusta más el tema de Machine Learning, que es lo que me gusta bastante. Entonces empecé a buscar maestrías y salió la Universidad de Barcelona. Entonces había una maestría en Machine Learning y Artificial Intelligence. Sí, justo lo que le gustaba. Entonces yo dije, bueno, me voy a especializar ahí, me van a enseñar la mate, no sé qué, ¿verdad? Y a mí siempre me ha gustado eso. Entonces como que me dediqué a hacer una parte de mi práctica, me gustó bastante, pero... Después de que terminé esa maestría, yo me acuerdo que terminé esa maestría y esa maestría me permitió a mí optar por un trabajo en otra compañía que duré casi 4 años. Porque me enseñó muchísimas cosas, muchísimas bases muy importantes, entonces yo ya como que entendía mejor, porque la primera maestría era como muy generalista, era como no profundizar en nada, era como ver cosas muy generales, entonces la segunda me ayudó bastante a profundizar. Pero después de que empecé a trabajar en esa empresa, fue del lado completamente de ciencia de datos. Yo ahí empecé a trabajar como un lead data engineer, un lead data scientist. Y después con el tiempo fue que ascendí a ser manager de inteligencia artificial. Entonces después cuando ya ascendí en el hecho de ser manager de inteligencia artificial, yo decía, qué interesante seguir en la línea de doctorado, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, qué interesante seguir en la línea... Dijo nadie nunca, no mentira. Dijo nadie nunca. Entonces digo, bueno, qué interesante seguir en línea de doctorado. Entonces empecé a aplicar para doctorados. Cuando todo el mundo veía los doctorados me decía como, ¿usted tiene una maestría profesional o tiene una maestría académica? Claro. Y yo así como, yo tengo una maestría, yo tengo 2 maestrías, decía yo, ¿verdad?
Y me dicen, sí, pero es que son profesionales. Claro. No nos sirve para entrar a doctorado. Y yo así como, ¿cómo que no? Entonces, bueno, Einer aprendió que existen las maestrías profesionales y existen las maestrías académicas. Las maestrías profesionales son cuando usted quiere sacar algo más específico que usted pueda aplicar en su día a día. Sí. Pero eso no lo facultan a usted para brincar a un doctorado porque no se centran tanto en investigación. Claro. Entonces yo dije, bueno, voy a sacar una maestría en inteligencia artificial académica. Académica, ahora sí. Entonces saqué una maestría en inteligencia artificial académica. Yo en mi cabeza yo decía, ay no, esta maestría fijo me va a enseñar un montón de cosas. Pues sí, porque digamos me ayudó a profundizar ciertas cosas que la maestría profesional me decía, esto se hace así y ya, pero no me explicaban el por qué. Pero yo en esa maestría académica yo entendí el por qué, pero ellos a usted no le enseñan a aplicar. Entonces como que se complementan. Digamos. Exactamente, entonces digamos, a mí me sirvió porque la última maestría que saqué me ayudó a entender las bases y de cómo se generan las cosas y yo con la otra maestría aprendí cómo se aplican. Claro, claro. Entonces tal vez yo me acuerdo que estábamos teniendo exámenes. Tal vez estaba como al revés. Exacto, pero bueno, entonces yo me acuerdo que varias veces mis compañeros decían, pero es que ¿cómo se calcula? Entonces yo les decía, eso se calcula así, se hace así, así, porque yo sabía cómo hacerlo, claro. Pero obviamente yo no sabía cómo se calculaba eso, ¿verdad? Sí. Entonces eso me ayudó y después de esa maestría ya fue cuando, yo terminé hace 2024 a principios, en enero, creo, en enero, creo que en enero defendí. Después de eso la empresa donde trabajaba, de ahí fue adquirida por otra empresa, ¿verdad? Entonces los tiempos de oro que nosotros decíamos ya no son tan de oro porque obviamente cuando hay cambio de management, ese tipo de cosas, a veces como que las empresas cambian muchísimo, ¿verdad? Claro. Entonces lo que pasó fue que en diciembre del 2023 cerraron el departamento de inteligencia artificial, despidieron a mi jefa que era la directora, nosotros trabajamos en la parte de R&D, de Research and Development, y yo tenía un grupo como de 15, 16 personas que me reportaban, creo, si no era más. Tenía varias personas de diferentes países, bueno, tenía gente de Costa Rica, de México, de Colombia, de Canadá y de India, pero al final de cuentas cerraron, entonces lo que hicieron fue, literalmente a mí me llamaron y me dijeron, ya su jefa no está, usted le reporta a esta persona en Estados Unidos y usted ahora ya no es manager de Data and AI, sino que es manager de software, de ingeniería de software, y yo. ¿Y eso? Y yo así como... Y no tiene opción, o sea, no tiene opción, es como literalmente tiene que irse ahí. Y yo así como, Dios mío, ¿qué es esto? A mí, ingeniería de software no es que no me guste, pero no es lo que a mí me encanta, ¿me entiendes? Claro. Yo lo puedo hacer, pero no es que me encante. Entonces después de ahí yo empecé a ver oportunidades internamente y yo decía, es que cerraron completamente toda la unidad de inteligencia artificial, ya no existe. Entonces la única forma de ascender ahí era, bueno, ascender no, moverse, era más que todo cosas de ingeniería de software. O tal vez eran como por ejemplo de testing, ese tipo de cosas y yo decía, bueno, es que esto no me interesa, entonces no empecé a aplicar activamente, pero sí empecé a ver como más por lo que me salía por LinkedIn y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ponerle más atención a eso. Exactamente. Entonces ahí fue cuando me salió una oportunidad en Microsoft. Y ahí, ahorita estoy trabajando en Microsoft. Ahorita soy Cloud Solutions Engineer y me dedico a Data and AI. Entonces, sí, empecé a trabajar en Microsoft en abril del año pasado. Ya, de hecho, tengo año y algo, ya pasó el tiempo súper rápido. Y he estado como estudiando otras cosillas y volviendo al punto que vos me preguntaste, yo creo que el estudio sí me ha ayudado un montón a complementarme porque yo jamás de la vida hubiese podido pensar que yo sacando una carrera como por ejemplo Administración Pública y Economía me iban a facultad, bueno, con esa cantidad de estudios que he hecho, me iban a ayudar a meterme en el lado de inteligencia artificial, porque si ahora yo me pongo a ver los puestos de trabajo que hay, a ustedes piden, tiene que ser ingeniero de software, tiene que ser esto y esto, y son como muy cerrados en el hecho de que si usted no es ingeniero de software, no va a poder aplicar. Justo salí a preguntar que si pensándolo ahora como está, hubiera estudiado otra cosa, o si ahorita también alguien con ese background como de economía, finanzas, etcétera, puede también llegar a un puesto así, porque yo creo que yo no entiendo nada de eso, digamos. Esa es una muy buena pregunta y bueno, yo también doy clases en el TEC. Yo doy clases en el TEC, entonces digamos, es una pregunta que siempre me hacen mis estudiantes, porque yo doy 2 cursos, a veces doy 3, y uno es de ética en inteligencia artificial, otro es de machine learning y generalmente doy otro que es más que todo como de algoritmos. Entonces, yo tengo estudiantes de todos los tipos de carreras. Puedo tener estudiantes de medicina, bueno, ya graduados de medicina, puedo tener gente de sociología, puedo tener gente de administración, puedo tener gente de ingeniería de software, pero lo que yo siempre a todo el mundo lo que le digo es, venga usted de la carrera que venga, si usted quiere meterse en ciencia de datos o inteligencia artificial, usted lo puede hacer. Obviamente hay personas que por el background que tienen les va a costar más en ciertas cosas. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo estaba hablando con una muchacha y me dijo, profe, es que yo soy de psicología, pero es que yo veo que a mí esto nunca me van a dar trabajo y me va a costar un montón irme para ese lado porque yo soy de psicología, yo no llevé ninguna mate y yo me quedo así, pero es que en ciencia de datos hay cosas muy específicas de psicología que solo una psicóloga puede entender cuando se está analizando datos, por ejemplo, y también existe lo que son, hay diversos cursos en la carrera, pero digamos, por ejemplo, teoría de juegos.
o psicología social. Todo ese tipo de cosas los algoritmos necesitan aprender cómo nosotros aprendemos a nivel humano para ellos poder adaptarlo o copiarlo hasta cierto punto. Sí, claro. Entonces yo digo, todas las carreras al final de cuentas son importantes y valiosas porque no importa si usted viene de una carrera completamente social porque los algoritmos obviamente se tienen que programar. Tienen que hacerse, de verdad. Como exacto. Que poco a poco van dándole forma. Exacto. Y cómo un algoritmo no va a poder aprender de las ciencias sociales y obviamente va a interactuar con humanos. Con personas, claro. Exacto. Entonces yo siempre le he dicho a la gente, no importa la carrera que usted venga, lo más importante es, si usted quiere meterse en esta área, usted tiene que saber que hay cursos que usted va a tener que llevar que son las bases necesarias. Claro. Porque obviamente no es como que usted se metió y ya. Usted tiene que llevar bases de matemática. Cierta habilidad matemática, aunque sea un poquito, porque sí lo van a necesitar. Exacto, porque digamos, vos tenés que llevar bases de matemáticas, tienes que llevar estadísticas, pues tiene que llevar más cosas para entender cómo piensa una computadora, claro. En este caso un algoritmo, para usted poder replicarlo a cierto punto, emularlo y hacer que el algoritmo piense como piensa un humano, hasta cierto punto lo retraiga, ¿verdad? Sí. Entonces ha sido muy interesante, me ha gustado mucho este journey que he tenido a lo largo del tiempo, pero definitivamente el estudio me ha ayudado muchísimo en alcanzar lo que está ahorita. Y siente que al nivel en el que está ahorita, y ya volviendo al tema de finanzas, digamos, en temas, por ejemplo, de ingresos y así, siente que con el otro lado lo hubiera podido lograr también, o siente que tal vez no tanto. Yo pienso que tal vez lo hubiese logrado en algún punto, pero no tan rápido. Okay. Sí, digamos, yo creo que tal vez si yo me hubiera quedado en el popular trabajando, tal vez hasta cierto punto, tal vez hubiese podido empezar a ahorrar hasta cierto punto, pero me hubiera tomado muchísimo más tiempo. Y también con el hecho de que en el popular obviamente yo tenía un salario de mucho menor del que tengo ahorita. Claro. Entonces me hubiera llevado mucho más tiempo tener como ciertas cosas que yo quería tener para poder decir, bueno, ya tengo todo lo que quiero tener, ahora sí voy a empezar a ahorrar. Claro, claro. ¿Me entendés? Pero yo creo que en realidad, o sea, eso es algo que yo siempre he pensado. Indiferentemente de lo que usted estudie o de lo que usted se haga, eso no va a definir qué tan bueno va a ser usted con sus finanzas. Sino que eso es algo más, es como una mentalidad de usted decir, bueno, digamos yo tengo un salario de 500,000 colones y yo necesito vivir con 450, ahora esos 50,000 colones, empieza a invertir. Es, digamos, no importa qué tanto usted gane, sino qué tanta mentalidad tiene usted de decir, bueno, aunque sea 25,000 colones este mes, lo que yo puedo dar, pero ahorre algo y empiece a invertir. Siempre, ¿me entendés? Sí, en la medida, yo siempre les digo a los clientes que en la medida en que ahorren algo, van a estar cada vez más lejos de tener que pedir prestado. Exacto. Y comprometer eso, que puede ser mucho, puede ser poco, pero que ya está comprometido, ¿verdad? Exactamente. Y es diferente, ¿verdad? Aunque hay deudas muy buenas o deudas que pues ayudan un montón, ¿verdad? O deudas que toca hacer como la de la casa normalmente, ¿verdad? Incluso la del carro, que viviendo aquí lejos es una herramienta, ¿no? Para toda Costa Rica. Sí, es verdad, es increíble. Siguen siendo, ¿verdad? Cosas que comprometen. Entonces es como que uno, de fijo, me imagino que su mamá, por ejemplo, volviendo a esa historia, cuando ya logró tener esa casa libre, aunque no tuviera, digamos, el trabajo todavía, ¿verdad? Yo me imagino el alivio que tuvo que haber sentido, ¿verdad? Entonces al final es eso, ¿verdad? Poder aprovechar el dinero que uno tiene. Yo siempre les digo que se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Exacto. ¿Verdad? Y al final es como estar tranquilos, contentos con lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Agradecidos, pero siempre pensando también en qué sigue, ¿verdad? Porque eso es lo que lo va a motivar a uno también, ya sea a estudiar otra cosa, o a ver qué hace, ¿verdad? O ver cómo logra crear el ingreso para lograr eso que uno quiere, ¿verdad? Pero también esa mentalidad hay que cuidarla cuando vienen cosas fáciles o cosas, ¿verdad? Como, oye, de pronto, yo no había conocido a nadie hasta hoy que de verdad dijera que sí al crédito cuando llaman y le dicen, pero no tiene nada que no quiere hacer un proyecto, algo que quiera hacer, ¿verdad? Y está súper interesante, ¿verdad? Pero por lo menos fue utilizado para algo bueno, ¿verdad? He tenido clientes también que sí, han dicho que sí a plata que les ofrecen, pero no saben ni qué van a hacer con esa plata. Entonces al final terminan pagando por algo que al final no pueden terminar usando en un viaje o terminar usando en algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y que no necesitan al final. Y que no necesitaban, exacto, porque si no saben ni para qué lo quiere hacer es porque todavía no lo ocupaba. Exactamente. Pero puede pasar, y también un tema mucho de mentalidad, de escasez, abundancia, ¿verdad? De saber qué es lo que uno necesita, quiere y puede, ¿verdad? Exacto. Porque sí, cuesta mucho, y más ahora que todo es como tan inmediato, hay tanta facilidad para tener todo, ¿verdad? Qué difícil controlarse, ¿verdad? Y aquí es donde viene como la otra pregunta, o lo que quiero que hablemos, que es como ese balance, de decir, bueno, tengo estas metas, quiero mi casa, quiero mi carro, pero también quiero viajar, también quiero, o sea, ¿cómo hago para decidir, ¿verdad? En qué usar esa plata que tengo? Como vos decís vos, es un balance, porque vamos a ver, yo compré casa el año pasado en diciembre. Entonces, al principio, bueno, yo me volví loco y yo quería tener toda la casa así como amueblada. Yo decía, yo quiero tener esto y esto y esto y eso. Claro, entonces me volví loco, ¿verdad? Entonces empecé a comprar un montón de cosas,
Pero llegó un punto en que yo dije, bueno, la casa puede esperar hasta cierto punto con estas cosas. Entonces, digamos, hay cosas que usted va a la casa y usted va a ver como un piso completamente terminado y otro como que le falta un mueble ahí y otro que tal vez no está esto. Pero yo digo, bueno, con el tiempo se va haciendo. Porque, digamos, al principio sí hice como varias tasas ceros. Sí, claro, entonces ir pagando cosas, pero ya uno cuando empieza a ver los pagos de la tarjeta me dice, uy, son demasiadas tasas ceros, ya no quiero gastar más. Las tasas ceros son todas unas armas de doble filo, porque son chiquititas, pero si ya son muchas, al final es cuando uno se da cuenta, la mitad del salario está en tasas ceros. Se acumulan un montón y después uno se queda viendo y dice, Dios mío, ¿cuánto me falta? O sea, faltan todavía, no sé, 3, 4 cuotas. Si uno quiere que llegue esa condenada cuota para pagarle, y uno dice, ya no quiero más tasas ceros. Claro. Pero eso es lo que me ha pasado últimamente, pero entonces he tratado como de ya frenar ese tipo de cosas. Yo digo, bueno, esto lo puedo hacer después. Y también otra cosa que me preocupaba mucho fue el ahorro de emergencia. Claro. Porque yo decía, o sea, yo no puedo agarrar y simplemente nada más puedo agarrar y que se me da un montón de mi salario en pagar esas cosas. ¿Y dónde estaba mi ahorro de emergencia? Entonces ha sido como un sub y baja de emociones. Porque desde el año pasado, bueno, yo viajé porque la empresa nos puso a viajar, pero el año pasado yo no viajé. Okay. Y entonces sí me he propuesto como eso de decir, voy a ver específicamente cuáles son los gastos que yo necesito tener porque yo los necesito tener y cuáles son meramente por deseo. Ahora, yo, digamos, no quiero juzgar a la gente que viaja todos los años. Todo bien con la gente que viaja todos los años. Dice, se puede, ¿verdad? Pero yo antes, antes de tener la casa, yo viajaba 3, 4 veces por año. Y yo sabía lo que era, por ejemplo, ir a México literalmente a comer. Y yo literalmente me iba un día y regresaba. Yo literalmente iba a comer a México. O sea, yo literalmente me iba un viernes en la noche y regresaba un domingo porque yo decía, uy, qué rico era comer tacos a México. Y yo me iba a México. O sea, yo me iba a México. No, y esto es justo el balance de decir, ok, yo puedo hacer esto, pero ¿hasta qué punto tiene sentido? ¿Verdad? Exactamente. O yo sabía lo que era, por ejemplo, Europa y así, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora, digamos, yo desde que compré la casa, yo dije, bueno, este año ya no. O sea, este año viajar no está como dentro de los planes. He estado hablando con Adri para ver si vamos a viajar y hemos estado así como, sí, bueno, entonces yo le he dicho. Y me dice, bueno, ¿qué? ¿Compramos los tiquetes o no? Y yo sí, como es que todavía no sé, o sea, todavía no sé. Es como, es que no sé, es que depende de muchas cosas. O sea, entonces yo siento que uno tiene que ponerse como ciertas metas y decir, bueno, este año voy a enfocarme un montón, por ejemplo, una de mis metas, bueno, de mis 2 metas este año es poder pagar muchísimo de la casa para poder amortizar bastante, para no tener que pagar ese montón de intereses. Claro. Y lo otro es terminar de amodelar ciertas cosas. El otro año, como lo más parecido a lo que yo se quisiera. Exactamente. Que quede último. El otro año me voy a enfocar en buscar, por ejemplo, cómo puedo hacer para empezar a embellecer la casa a nivel de, por ejemplo, acabados interiores. Porque eso es un montón de plata. Uno no cree. Siempre quiere hacerle algo. Exactamente. Algo que entonces eso nunca se termina. Es como tener ahí un fondo continuo de cosas. Exactamente. Y lo que también quiero empezar a hacer es ya crear un fondo de crecimiento más enfocado en el largo plazo. Entonces quiero hacer eso y también quiero amortizar bastante el carro. Y hasta como dentro de 2 años yo digo, bueno, si se da la oportunidad de viajar, podemos viajar, pero... Ya más tranquilos. Exactamente, pero ya no el hecho como, por ejemplo, de tengo casa, tengo carro, quiero viajar, o sea, para esas cosas. Porque, pero todo está ahí como... Sí, como desequilibrado. Entonces yo siempre he dicho, uno puede tener todo, pero no al mismo tiempo. Eso es lo que yo me repito todos los días. Como uno puede tener todo lo que uno quiere, pero no al mismo tiempo. Y no tienes que saber esperar. Y cuesta mucho porque al inicio uno quiere todo ya, ¿verdad? Y como dijiste, la sociedad como que no lo obliga también. O sea, usted abre Instagram, le salen reels de la gente comprando influencer, que compren esto, que aquí. Usted llega, literalmente está chepeando cosas. A mí me encanta meterme a Amazon, literalmente. Yo tengo mi carrito lleno de cosas, no he comprado nada, pero literal está lleno de cosas. Si le llega un recordatorio, si le llega publicidad dirigida, entonces es como... O de pronto algún tipo de oferta, ¿verdad? Que le bajó el precio. Sí, como un cupón, y uno se queda ahí como, ay, ahora sí, exacto. Mejor no, ¿verdad? Pero a veces es muy difícil controlar eso que uno quiere comprar, porque digamos, seamos realistas, todos queremos comprar. Claro. O sea, es parte de es que uno le gusta comprar, pero o sea, uno tiene que como decir, ahorita no. Es como postergarlo y saber cuándo uno puede comprarlo y cuándo no. Sí, eso es lo más difícil de ese balance, ¿verdad? Pero al final es como madurar un poco también, ¿verdad? Exacto. Es triste, pero ya uno de cierta edad empieza a pensar diferente, ¿verdad? Y es cuando también uno escuchaba a sus papás o a sus familiares decirle como ya cuando usted pase por esto y esto, ya usted va a entender o lo va a ver diferente. Y es parte de lo que toca de interiorizar, ¿verdad? Pero siempre estando felices ahorita, porque yo también tengo una mentalidad con mis clientes y yo les digo, vean, no podemos solamente pensar en el futuro, porque ¿qué pasa si no llega? ¿Verdad? Porque hay gente que sí se obsesiona mucho ahorrando, invirtiendo, lo cual obviamente no está mal, pero al final no disfrutan nada o les da miedo comprarse cualquier cosa, que si quieren comprarlos y si pueden hacer, digamos. Un cliente, por ejemplo, hace poco llegó y me dice, vea cómo está mi teléfono, no le cabía un hueco más en la pantalla, ¿verdad? Y vemos el patrimonio y el ahorro de emergencias y todo, y yo...
por favor de aquí salgamos y vaya y se compre un teléfono, porque podía, ¿verdad? Pero era también mucho de lo que traía de antes, ¿verdad? De las limitaciones y todo, que se sentía mal gastando la plata. Y le pasaba algo muy interesante, que no sé si le ha pasado, que aunque tenía la plata, quería sacarlo así a tasa cero, de todas formas. Como para no... yo estoy así. Como para que no se le gaste yo soy la así, plata que ya tiene. Es que, digamos, si usted lo saca a tasa cero, es que usted se engaña. Porque usted dice, ay, es una patilla que usted va sacando de mes a mes, usted no la siente, pero si usted la tenía, ¿qué pasa si la gasta? Digamos, es exacto. Como yo creo que es eso de no quedarse sin esa plata que está acumulada. Es que yo creo, digamos, a mí lo que me pasa es que cuando yo saco algo tasa cero, aunque yo tenga la plata en efectivo, yo voy a decir... esta plata la puedo agarrar para otra cosa, la puedo invertir, mientras que esta tasa cero son cosillas que yo voy pagando por mes y que yo no voy a sentir. Esa es mi mente, yo me engaño solo, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Sí, exacto. Pero también es ese miedo que tenemos a perder, digamos, lo que ha costado como... Pero al final es algo que hay que pagar, que ya está, ¿verdad? Y que se puede hacer, digamos. Yo creo que conforme uno también va cambiando esa mentalidad de que sí se puede, pues obviamente van haciendo otras cosas, pero es muy interesante, digamos, como a veces más bien se va uno al otro lado, ¿verdad? El tema de obsesionarse con solamente acumular y ya no disfruta, no sale, ¿verdad? Y no tiene sentido porque no sabemos si al final esa plata la vamos a disfrutar o no nosotros, ¿verdad? Y creo que eso es algo que también hay que cuidar, ¿verdad? Cuando uno está en todo esto, Exacto. Pero es interesante, ¿verdad? Y hay alguna, o sea, ahorita digamos en temas de manejo como del presupuesto, tiene algunas categorías que se dice, bueno, es que esta es mi categoría de disfrute y ya me permito hacer más cosas o todavía está como en modo casa, carro, ¿cómo hace para equilibrar, digamos, ese tipo de decisiones a la hora de distribuir ese ingreso mensual? Esa es una buena pregunta. Yo generalmente, para serte muy sincero y me vas a matar, yo antes tenía literalmente una plantilla de Excel y yo montaba todas las cosas y yo ingresaba las facturas, pero vieras que después de un tiempo yo como que aburrí esas cosas. Yo decía, ay no, qué pereza hacer eso, porque o sea, me quitaba mucho tiempo a la semana, la verdad. Sí, es que también ahí también hay un otro extremo, porque yo no edito nada de eso, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo sí sé que tengo cierto monto para X cosas. Exactamente, pero digamos, yo tengo conocidos que ellos tienen facturas y ellos vienen y todos los días literalmente van y compran algo, ingresan la factura y yo. O sea, yo me quedé como, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que dedicar a la semana haciendo eso? Yo no tengo ese tiempo, digamos. Sí, exacto. Sí, es cansado hoy día. Hay gente que le gusta hacerlo así, pero yo prefiero lo más sencillo posible. Exactamente. Porque eso es más sostenible a la largo. Exactamente. Y a usted no le va a dar pereza seguir haciéndolo. Exacto. Entonces, ahora lo que yo generalmente hago es, yo digo, bueno, yo sé que para la casa no puedo gastar más de un 25% de mi salario. Ok. Y después para el carro no puedo gastar tampoco más de un 25% de mi salario. Entonces a mí del 50% de salario restante que me queda es un 25% para comprar, por ejemplo, comida, ese tipo de cosas y ocio. Y yo trato de ahorrar siempre un 25% de mi salario. Okay. A veces puedo ahorrar más, a veces puedo ahorrar menos, si no tengo tantas tasas ceros. puedo ahorrar más, pero he tratado como de hacer eso. Y ese 25% de mi salario que yo ahorro, generalmente se va dentro de un fondo de emergencia y también estoy haciendo una cuenta por aparte para hacer un fondo de inversión a futuro. Okay. Entonces, cuando yo empiezo a crear ese fondo de inversión a futuro, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo capital X que yo quiero meter y después quiero seguir ingresando. Sí, como recurrente. Aparte de eso, yo en la tarjeta, algo que a mí también me ha servido mucho es que yo en las tarjetas tengo ahorros programados. Yo sé que no tienen nada de interés, pero es algo que a mí me ayuda a seguir ahorrando. Se obliga a uno a hacer. Exacto, porque no hay quite, digamos, no puedo llegar y decir quítamelo porque está en la tarjeta pegado. Entonces yo lo que hago, tengo varios ahorros, así tengo como 3, me parece. No son tan grandes, la verdad, son pequeños. Y también tengo una pensión voluntaria. Entonces también lo tengo pegado a la tarjeta, mes a mes, me hacen literalmente el cargo y yo lo voy pagando mi tarjeta de crédito. Entonces, a mí lo que me ha ayudado más para ahorrar es cargos automáticos a la tarjeta de crédito, porque si dependiera de mí, yo voy y lo deposito, yo no lo hago, me aprecio. O se me olvida, o ese tipo de cosas. Sí. Y todos son a la tarjeta de crédito. Todos son a la tarjeta de crédito. Como puntos y así. No. Unos de ellos no. Creo que nada más, no, es que ninguno. Creo que todo lo que son ahorros automáticos, todo lo que son afiliaciones automáticas o pagos automáticos no dan puntos a la tarjeta. Entonces es más como para mantener ese hábito, digamos. Exacto, es para mantener el hábito. Que ya se hizo y luego paga y listo, ahí eso contempla todo. Sí, porque si no hago eso, después yo voy a tener esa plata libre y yo voy a decir, uy, mira, tengo más plata, voy a gastar más. Entonces trato como de hacer eso. Sí, eso es un buen toque también. Ideal, ojalá que ganara puntos, pero bueno, y a veces no se puede, pero también es un tema que te quería preguntarle, ¿verdad? Si ha tenido buenas o malas experiencias con las tarjetas de crédito, porque a veces uno también, pues en su mente siempre la tarjeta que uno tiene es para sacarle provecho, supuestamente, ¿verdad? Pero a veces uno se puede volver loco, ¿verdad? Y decir, bueno, y no me pasé, ¿verdad? O no, sí, realmente yo aprovecho y todo lo pago con eso y siempre he tenido buenos puntos, millas o lo que sea que le sirva más.
Pero hay gente que sí tiene malas experiencias, aunque tenga buen ingreso. Entonces, ¿cómo le ha ido con ese tema? Pues es una pregunta muy importante. A mí generalmente me ha ido bien. Okay. Por ejemplo, la primera vez que yo tuve una tarjeta de crédito fue cuando tenía como 24 años, creo, me parece. Fue que me dieron la primera tarjeta de crédito. Sí, empezó a trabajar muy joven también, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Entonces, digamos, yo la tuve y yo me traumé. Porque, digamos, a uno no le enseña nada de tarjeta de crédito. O sea, a usted le dan el plástico, pero nadie le enseña cómo usarlo. No. Lo que le dicen a ustedes es como la fecha de corte y la fecha de pago contado. Eso es todo. Y a veces ni siquiera le explican uno cómo funciona. No, es que exactamente. Y no sabe cuál es cuál. Exacto. Entonces yo me acuerdo que yo acepté la tarjeta y yo ya compraba algo y literalmente lo pagaba el mismo día. Claro, claro. Y yo decía, porque a mí me daba miedo, pero después ya empecé a aprender cómo se utilizaban y yo te puedo decir, solo una vez no pude pagarla de contado. Entonces tuve que pagar interés y me dolieron esos intereses. Claro. Yo decía, Dios mío, pero que, o sea, porque yo le estoy pagando al banco y es que, digamos, no es que usted... No es como que le cobran a usted 1,000 colones. O sea, es que le cobran un montón de plata. Es fuerte. Sí. Entonces yo después de esa vez yo dije, yo nunca más voy a poder pagar o sea, no voy a pagar nada más el mínimo, sino que voy a pagar el contado. Entonces todos los meses, yo digamos, la mayoría de compras que hago las pongo en la tarjeta de crédito, me ganan los puntos, la pago de contado y después de esos puntos lo que hago es que lo aplico al saldo que me queda la tarjeta de crédito. Porque prefiero las que me permiten a mí aplicar ese punto en lo que yo quiero, no limitado a millas. Yo antes tenía de millas, pero yo me quedé pensando, por ejemplo, cuando se tiene de millas, uno agarra y dice, bueno, sí, si uno viaja vale la pena, pero es que al final de cuentas se tiene unas millas y usted se tiene que pagar siempre algo. Tiene que pagar, no sé, digamos que 100,000 colones, 200,000, porque tal vez tenía, no sé, digamos que 185,000 millas y tiene que pagar 200,000 para poder comprar eso. Para todo, probablemente. Pero usted va y ve el tiquete por aparte y el tiquete vale 600,000. Todo lo que usted se mató pagando son como 400, entonces como, bueno, no tiene mucho sentido. Entonces yo lo que hago ahorita es que tengo esas tarjetas que me permiten a mí sacar los puntos como yo quiera. Si lo quiero aplicar al saldo de la tarjeta, si quiero gastármelos en otra cosa, lo hago, no tanto de millas. He dejado ya de utilizar mucho mejor. millas. Sí. Y eso es ir aprendiendo, ¿verdad? A ver cuáles son los planes que a uno más le funcionan. Exacto. Pero en realidad el plan siempre le funciona más es al banco, pero bueno. Sí, obviamente. El banco nunca pierde. El banco nunca va a perder, pero bueno, hay gente que sí se la juega mucho con eso y qué dicha, digamos, hay gente que sí tiene que tener como más cuidado, pero definitivamente lo que hace falta es como que, yo digo que tiene que ser más fácil. Yo estuve un tiempo en el BAC trabajando, ¿verdad? Y hay un... Estuvimos. Hay un departamento muy fuerte de educación financiera. Yo era voluntaria ahí también y todavía tengo relación con ellos. Y yo les digo, o sea, ¿por qué no hacen un proyecto, verdad? Eso ya me salí, pero ¿por qué no hacen un proyecto que sea un mini videíto que le den a uno con la tarjeta? Obligatorio, exacto. Véalo y luego lo firma, no sé. Mínimo para que le expliquen cómo funciona, ¿verdad? Yo entiendo el negocio de atrás, pero también es muy importante que la gente, yo creo que entre más ordenada esté, mejor va a ser para ellos, mejor cliente va a ser, porque exacto. Va a comprar más, va a pagar mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo porque obviamente la responsabilidad es de uno como consumidor, ¿verdad? Enfocarse y educarse. Pero creo que también las entidades financieras podrían ir un pasito más allá de ayudarle a la gente a entender cómo funciona lo que están haciendo, porque a uno le dan eso a ciegas y cuando está empezando a trabajar, cuando todavía todo, ¿verdad? Está tan incierto, entonces creo que todavía hace falta un poquito de eso, pero bueno, es parte de aunque sea uno mismo, aprender solo, ¿verdad? Aunque sea la mala. Sí, aunque sea la mala. Vos decís algo muy importante, es que digamos, yo ahí te puedo decir, o sea, a muchos de los bancos no les interesa tener gente educada. Les interesa más que usted se atrase con el pago, usted nada más pague el mínimo porque se genera más intereses. Entonces, digamos, ahí a veces, yo te diría, o sea, yo hasta me pongo a pensar y yo, bueno, los bancos cuánta plata gastan en carteras de recuperación, que tienen que llamar al cliente que me pague, que hacer errores de pago, ese tipo de cosas. Si ellos educaran mejor a la gente, o incluso, por ejemplo, no sé, si digamos que los bancos hicieran algo con el MEP o con las escuelas privadas o lo que fuera para hacer literalmente un curso de educación financiera desde que uno está pequeño en la escuela, uno tendría más conciencia de eso. Claro. Y ellos, digamos, tendrían gente, obviamente, clientes que son buenos pagadores, que saben que le pagan una tarjeta, que lo van a utilizar bien, que no tienen que andar después pidiendo carteras de recuperación, pidiendo la cartera porque no pudieron recuperar nada y tenemos una sociedad un poquito menos endeudada. Pero yo siento que también los bancos como que se enfocan más que todo es como de sí, agarre y pague lo mínimo porque cuando a mí me dieron la primera tarjeta yo me acuerdo que Chicha me dice, usted en el pago mínimo nada más tiene que pagar lo mínimo y después lo otro si usted quiere nada más lo va a ir pagando cuando pueda y yo así como, ¿me entendés? Exacto. Entonces es como un arma doble filo como decís vos. Entonces hay que ser muy consciente y uno mismo educarse con los instrumentos financieros que va a usar. Completamente. Para que sea para beneficio de uno, ¿verdad? A mí me pasa un montón con los clientes, ahora que hablabas del tema de la casa, y eso lo podemos ver ya directo, digamos, en algo específico, pero para pagar la hipoteca, ¿verdad? En eso es, bueno, yo
A mí me tienen seguro de lo que dan los bancos. Por 2. Para estar dando opciones de cómo pagar antes las cosas, ¿verdad? Y ahorrar intereses a las personas y pues no, a las entidades financieras, ¿verdad? Y algún temas muy importantes en temas de hipoteca, ¿verdad? Es como las penalidades no deberían importarle a uno a la hora de hacer un pago extra. Digamos. Exacto. Ya cuando uno ve los números y es como ellos se dejan 500 pesos, pero yo me ahorro casi 500,000. Sí. O sea, eso, porque llego con muchos clientes que me dicen, Fabi, es que no puedo pagarle a la casa todavía porque está todavía con penalidad. No puedo, yo no, sí puede. Sí puede. Sí puede y debería, porque ese es el mejor momento, ¿verdad? Entonces es muy difícil porque la misma manera en la que se hace todo el proceso, digamos, de la hipoteca, está hecha para que la gente piense que no puede, ¿verdad? Exacto. Y es el momento en el que más se podría ahorrar. Y también con el tema que yo siempre he tenido entre disminuir el plazo o bajar la cuota, ¿verdad? Entonces ellos siempre le dicen a uno como aproveche porque tiene más liquidez, baja la cuota, pero obviamente siempre va a ser mejor bajar el plazo. Exacto. Y ahí viene también el tema de la inmediatez, ¿verdad? Porque al final eso lo vamos a ver si hasta el final ya una hipoteca de 30 ahora va a ser de 20 o de 15. Igual uno lo siente lejos en el tiempo, ¿verdad? Pero cuando tiene herramientas, que es como lo que yo les doy en un archivo y todo, cuando uno va haciendo los pagos, ve exactamente cuánto está ahorrando y son formas como de motivarse, digamos, a hacerlo, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas en las que más podría la gente ganar, digamos, o evitarse pagos de intereses. Y no saben cómo, ¿verdad? Porque tampoco, mentira que les van a enseñar a hacer eso cuando les dan el préstamo, ¿verdad? Es algo muy importante porque yo me acuerdo cuando yo estaba viendo las opciones, bueno, las entidades financieras para sacar mi préstamo, claro. Yo tenía 2 cosas muy claras. La primera es, no quiero una tasa que al principio sea una tasa que, digamos, me cobran, por ejemplo, no sé, un 5% y después brinca a un 12, un 13%. Sí. Eso no las quiero porque todos los bancos te ofrecen eso. Esa es la que... Y la segunda era, yo decía, yo no quiero una tasa que me dé penalidades. De que usted no puede pagar los primeros 5 años, pues si no esto, porque yo decía, yo no quiero eso. Entonces yo estoy investigando muchísimo. Solo un banco, de todos los que vi, se ajustó a lo que yo quería. Estoy relativamente bien con el banco porque, digamos, al final de cuentas, siempre están como esas diferentes opciones de, sí, los primeros 5 años usted paga un 5% de tasa y luego usted es como variable todo el plazo, más 8%, que es lo mínimo y no sé qué, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, yo saqué una opción que era variable todo el plazo. Yo me la jugué, literalmente me la jugué. Porque yo me acuerdo que a mí la muchacha que me hizo el crédito, llegué y me dice, ¿usted está seguro? Y yo, sí. Y me dice, ¿usted está seguro? Es que vea, usted ahorita puede pagar un 13, como puede ser que después pague un 20. Es que no hay opción. Y yo, sí, yo estoy seguro. O sea, porque digamos, yo al final de cuentas, yo más o menos lo que hice fue irme todo el historial de cómo ha evolucionado las tasas, por ejemplo, la básica pasiva y también he visto la TRI. Y yo dije, bueno, lo más que me puede subir es un 2, un 3%. Y también yo tengo un fondo de emergencia. Y yo siento, entonces también como que tengo mucho para backupearme. Pero, o sea, eso ustedes no se enseñan. No, jamás. Y yo siempre les digo que hagan el cálculo con el presupuesto, ¿verdad? Obviamente. Exacto. Y no solo la casa, sino también, póngale la tasa, pero póngale 2 más. A ver si a una sí le da, ¿verdad? Exacto. Y además póngale, me imagino, bueno, no sé si está como en un condominio o algo así, pero en cuota condominal, ¿verdad? Ah, sí. Póngale que mantenimiento, porque hay que pintarla en algún momento de la vida, ¿verdad? Exactamente. O sea, eso. Póngale todos los impuestos municipales, cosas que uno tal vez ni se acordaba que existían, ¿verdad? Todas esas cosas y ahí sí, a ver si puede y si le alcanza, ¿verdad? Pero sí, el tema de la tasa es hacer un escenario fuerte, digamos, subirle unos 2, 3, a ver si todavía da para pagarlo y ojalá meter dentro del presupuesto algún pago extraordinario, aunque sea poquito, porque realmente las primeras cuotas de un préstamo de 30 años de una casa de, no sé, 70 millones, se da como 50,000 pesos al capital y como 600,000 a intereses. Ah, sí, es un montón de plata. Entonces, uno con solo poner 25,000, una comida, no sé, una salida a comer de un día en el mes, se puede ahorrar literal millones, ¿verdad? Y años. Exactamente. Es muy fuerte, pero si uno no ha hecho el ejercicio, no le dan ganas de priorizar eso, ¿verdad? Y es algo que es muy importante hacer porque es tiempo y plata que ya uno tiene comprometida. No, eso es cierto. A mí, digamos, ahorita yo cuando estoy haciendo esos pagos, yo todos los meses trato de meterle un poquito más. Digamos, yo ya sea que por ejemplo, tengo que pagar la cuota y le meto un poco más o simplemente tengo una platilla por ahí que tengo guardada, entonces así como, bueno, voy a meterle la casa. Porque, digamos, ahorita yo me pongo a pensar y digo yo, bueno, muy personalmente ya hablando, yo digo así como, es que yo no me veo teniendo 60 años y pagando mi casa. Claro, claro. O sea, yo no me veo. Yo ya 60 años, yo quisiera ya estar pensionado, obviamente, por mis propios medios, disfrutando la vida, porque, o sea, yo no me veo toda la vida estando trabajando, para empezar. Yo sí quiero tener algo propio en algún momento o dedicarme a hacer algo que me guste, más que todo, pero yo me quedo así como...
Y la mayoría de bancos lo que hacen es como que usted nada más le dan el préstamo y es como, sí, se la damos a 30, 35 un día de años. Estos, de hecho me sorprendí, yo pensé que no se podía, realmente yo pensé que no se podía. Llegó una clienta que tiene una deuda de 40 años. Ah, sí, ya se puede. Yo pensé que no se podía. Ya se puede. O sea, y yo, 40, ¿verdad? Ya se puede a 40 plan años. Y todo, pero 40. Ya se puede a 40. Qué duro, ¿verdad? De hecho, a mí un banco, cuando yo estaba viendo esos, me dice, es que podemos hacer la deuda a 30, 35, 40 y yo me quedé así como, o sea, Einer de 70 años pagando una casa, ¿no? Yo decía, no, jamás. No, y ahí sí se paga como 3, 4 veces la casa, ¿verdad? Claro, o sea, es un montón de plata, digamos. Cuando también yo me acuerdo de cuando yo estaba sacando las primeras, los primeros escenarios para sacar cuánto tenía que pagar, yo le dije a la muchacha, le digo, yo la voy a molestar un montón con esto. Entonces yo le dije, usted me puede hacer 3 escenarios severos en los cuales, por ejemplo, me sube la tasa un montón, y yo le dije, bueno, si me alcanza, no me alcanza para ver. Porque otra cosa también, cuando estábamos viendo cuál casa comprar, habían como varias, ¿verdad? Claro. Y obviamente habían diferentes tipos de presupuestos, ¿verdad? Sí. Yo decía, bueno, está la casa A, está la casa B, está la casa C. Entonces, una cosa que también yo vi fue que cuando fuimos a ver, en ese condominio donde estoy viviendo ahorita, hay casas de 3 pisos. Okay. Entonces está el primer piso, que es obviamente el área de D. Está, por ejemplo, que es la sala, la cocina. El segundo piso, que son los cuarto principal y oficina, si usted quiere. Y el tercer piso es una área social. Okay. Entonces el área social puede ser un área de barbecue, puede ser un área para jugar póker. Puede ser cualquier cosa. Igual. Sí, es cerrado igual. Y usted puede estar ahí. Entonces, digamos, cuando fuimos a ver esa casa, yo decía, ay, qué bonito está esa. Yo decía, yo quiero esa, porque digamos, a mí me encanta el cine. El cine. Sí, entonces yo paso viendo películas todos los días, literalmente. Entonces yo decía, qué interesante y qué chiva también tener un área, mi propia área para tener un cine en casa. Claro. Entonces yo empecé a decir, y yo, ay, no, sí, la casa. Pero digamos, si yo me quedaba viendo la casa de 2 pisos versus la de 3, era una diferencia de casi 80,000 colones. Ajá. Entonces, la cuota. Perdón, 80,000 colones, $80,000. Okay, perdón, $80,000, sí, $80,000. Entonces yo me quedaba viendo y yo decía, bueno, obviamente una parte decía, hágalo. Ahí se puede, pues son muchos años. Exacto, pero otra parte me decía, ¿para qué usted quiere una casa de 3 pisos si usted no la necesita? Claro. Entonces, digamos, yo estuve como en ese tiempo en el cual, ay, ¿será que sí? Entonces, al final de cuentas, yo dije, primero, ¿para qué quiero una casa tan grande que yo no voy a utilizar? Somos nada más 2 personas. O sea, es una casa enorme que no vamos a utilizar. Es más mantenimiento que hay que pagar después. Sí. La cuota condominial va a ser más grande porque va a ser más grande la casa. Tenemos que pagar a una persona que vaya limpiando la casa. Sí, tenemos que pagar más impuestos porque obviamente es una casa más grande, paga más impuestos y al final de cuentas mantener la casa va a ser muy caro. Porque obviamente usted tiene que estar limpiando y tiene que estar todo. Y bueno, yo soy obsesivo con el orden. Entonces trato como de estar limpiando cada rato. Entonces digamos, ahorita lo que hice fue, yo dije, bueno, voy a sacrificar. Ahorita donde yo tengo mi oficina, yo lo que hice fue que me monté un cine a la par de la oficina. Entonces es incómodo, sí, porque digamos, yo tengo que estar a cada rato poniendo la silla debajo del escritorio para que se vea la pantalla y toda la cosa, pero al final de cuentas yo puedo ir con eso y me siento feliz, ¿me entendés? Entonces es como saber que usar la plata para otra cosa que también me dé para pagar la casa más rápido, para pagar la casa más rápido. Exacto. Exactamente. Darle vueltas, sí, no, y al final son un montón de decisiones de todos los días, ¿verdad? Y a veces me preguntan que el presupuesto es que no me pega, no me da. No, a mí nunca me ha dado ningún día igual. ¿No? No, a mí tampoco. Entonces yo no sé si es que esperan que todo sea siempre igual. Lineal. No, eso no va a pasar porque somos personas y pasan cosas. Entonces, hacer el presupuesto y me dicen, pero entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Y bueno, ¿no? Para tener esa base y poder decir si puedo o no puedo y de ahí más bien arreglar, tomar decisiones de lo que se venga encima de lo que tenemos de base, ¿verdad? Exactamente. Y para eso creo que puede funcionar o funciona la planificación financiera al final, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que podemos estar aquí como todos los días, todo el día hablando, ¿verdad? Pero tal vez como hemos tocado diferentes temas y todo, y tal vez para alguien que esté pensando, digamos, o en una situación similar, ¿verdad? Como qué hago, ¿verdad? Con mi ingreso, ¿qué es lo que cree que más le ha funcionado a usted hasta ahorita para manejar su ingreso y decir, ok, si tuviera que empezar desde cero, haría esto y lo seguiría replicando como para que la gente también se lleve eso y pueda aplicarlo en sus realidades personales? Ok, vamos a ver. Si yo tuviera que empezar desde cero otra vez, lo primero que yo haría es trataría de evitar llevarme por cosas fáciles. Okay. ¿A qué me refiero con cosas fáciles? Cuando uno empieza a trabajar, como yo les decía, es muy fácil que uno caiga en tentaciones como de, me voy a comprar el celular, me voy a comprar el iPhone porque ahora yo estoy trabajando y puedo comprar el iPhone, me voy a comprar una Mac, me voy a comprar esto y el carro y esto. Entonces, yo siento que uno tiene que ponerse metas en la vida claras. De uno, por ejemplo, puede ser que, o sea, seamos realistas, yo me puedo comprar un celular ahorita. O sea, eso no tiene nada de malo. Pero es más que todo como ponerse a pensar, yo quiero tener un celular nuevo todos los años. Usted lo necesita.
No. Entonces ponerse metas específicas de usted decir, bueno, digamos que yo quiero tener una casa algún día. Entonces empezar a formar ese fondo que me va a permitir a mí cumplir esa meta en algún momento. No tiene que ser poco a poco. Exacto, no tiene que ser dentro de un año, puede ser dentro de 5 años, pero usted ya está haciendo un ahorro que dentro de 5 años usted le permite tener por lo menos una prima, o tener un poquito más de una prima para poder comprarse una casa. Ahora bien, seamos realistas, no todo el mundo tiene por qué comprar una casa. Y seamos realistas, hay gente que yo le he dicho, incluso mis compañeros me piden como cosas porque me dicen, es que una pregunta, tengo esto y esto, y yo les digo, vea, si usted hace el ejercicio, usted puede estar alquilando una casa y usted ese dinero que se ahorraría en una hipoteca, usted lo puede ir ahorrando mes a mes, al cabo de 10 años, usted puede comprarse una casa. Y usted sigue ahorrando. Porque de hecho cuando uno hace la tabla de amortización, a los 10 años ha pagado nada de la casa. Exacto. Pero ya pagó la casa. Exactamente. Entonces yo lo que la gente le digo es como es el hecho nada más de saber que uno tiene que esperarse. Claro. Y ahora, otra cosa que a mí... Y que no tiene que hacer lo mismo que ha venido haciendo todo el mundo. Exacto. Porque al final estamos todos iguales, no estamos, ¿verdad? No es como ese resultado que uno quiere, sino pensar, ok, ¿qué tengo que hacer? Y probablemente eso que tiene que hacer es algo diferente a lo que ha visto que todo el mundo hace. Exactamente. O el hecho de comprar carro. Ahora está súper de moda comprar carro y todo el mundo quiere carro ahora. Porque, digamos, yo he visto, o sea, todos los años la gente compra carro. Sí. Y cambia el carro. Y digamos, si uno puede hacerlo, perfecto, o sea, ¿por qué no, verdad? Pero también uno se queda viendo y uno dice, bueno, es que yo voy, doy mi carro y me dan el carro, las agencias siempre se lo reciben pésimo, sí. O sea, todo se devalúa y al final de cuentas es como decir, bueno, dentro de las cosas que yo puedo tener, ese es el carrito que yo quiero comprarme, porque ese carro que yo puedo mantener, porque vamos a lo mismo, o sea. Es caro, o sea, no es un carro. Exacto, digamos, yo creo que mucha gente si quiere puede comprarse un Porsche o puede comprarse un carro carísimo, pero o sea, sí, una cosa es pagar la cuota del carro, otra cosa es pagar un mantenimiento, pagar el marchamo, pagar todas las cosas. Ojalá que el carro falle cuando empieza a fallar, o sea. El seguro del carro. El seguro del carro, por ejemplo, entonces, es como eso. Entonces, yo lo que le diría a la gente que empieza recién a trabajar es como un consejo es, primero, dedíquese nada más en cubrir las necesidades específicas que usted necesita. Céntrese en ciertas metas a futuro, de decir, yo dentro de 5 años quiero sacar una maestría. Haga un fondo para estudiar esa maestría. Dentro de 10 años quiero comprar una casa, perfecto, haga un fondo para estudiar esa casa. Entonces, también traten también como de ser felices con lo que hay ahorita, porque uno también se centra mucho en el futuro, como decís vos, y uno trata de correr en el futuro y uno no sabe si ese futuro va a estar. Pero tampoco uno tiene que vivir tan en el presente y decir, ay, es que mañana puedo estar muerto. Sí, todos mañana podemos estar muertos, pero ¿y si no pasa? Pero ¿y si no? Pero ¿y si no pasa? Claro. Entonces yo siento que todo es un balance, porque digamos, yo en lo personal, yo no quiero llegar a viejo y decir, no, es que no estoy hablando nada, ahí veré qué hago. Sí, ahí veré qué hago cuando tenga 80 años. O sea, sí, y qué hago es como quién más me ayuda, porque exacto. ya yo no puedo. Y sabemos que el día de mañana usted no sabe de quién usted va a depender. Claro. O sea, no podemos ya pensar que el papá Estado nos va a ayudar a todos y que nos va a dar una pensión. Porque sabemos que el régimen de pensiones va a colapsar, completamente es inminente que va a colapsar. Sí. Entonces, a final de cuentas, uno, o sea, es más que todo como uno tomar las riendas de la vida de uno y decir, bueno, sí, puede ser que ahorita no estoy bien financieramente, ordenarse lo más que se pueda y después empezar a ponerse plazos y metas específicas para poder hacerlo. Yo siempre he aprendido una cosa, si usted no materializa algo, usted nunca lo va a cumplir, porque usted siempre lo va a ver como en el futuro, como de alguna vez, y es alguna vez cuando va a ser, ¿me entendés? Entonces, como materializar esas metas que uno quiere. Claro, sí, ponerles nombre tal vez. Exacto. Y sentir que va avanzando poco a poco hacia eso y ya con eso uno se va motivando y se va haciendo la bolita de nieve, pero buena, ¿verdad? Completamente. Para poder lograrlo poco a poco, ¿verdad? Pero sí, bueno, qué importante realmente. Muchas gracias, de verdad, por el ratito. Y todo muy bonito y es muy interesante también ver cómo piensan las otras personas y qué han hecho, y creo que todo el mundo puede agarrar siempre tanto ideas como consejos, ¿verdad? De lo que otras personas han hecho para mejorar su situación, ¿verdad? Así como uno siempre puede estar mejor, aunque se sienta muy bien y todo, pues siempre puede estar mejor y además también es, de nuevo, recordar como en todo, yo creo que he dicho lo mismo, pero no compararse, ¿verdad? Exacto. Porque al final siempre hay alguien mejor o peor que uno, ¿verdad? Entonces, a veces uno está todo triste, pero la gente está deseando la vida que uno tiene. Exacto. Y uno deseando otra, ¿verdad? Entonces, al final es como, no, me voy a centrar en mí, en lo que yo quiero y en cómo lo puedo lograr y yo, ¿verdad? Exacto. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por el espacio, más bien. No, a vos por estar por acá y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.